El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Queremos cada día que llegamos a sus hogares traer un mensaje de la palabra de Dios y poder quedar en su corazón esa palabra para que puedan reflexionar en ellas y poder de alguna u otra forma vivir conforme la palabra que Dios nos da. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo ha titulado Somos valiosos para Dios. Quédese con nosotros. Muchas veces hemos encontrado personas que su autoestima es muy baja. Y esto le hace pensar, le hace creer que nadie lo aprecia, que no tiene valor alguno y que de pronto lo que hace no significa. Sufren al tener esa sensación, pero igual se sufre porque queriendo agradar a Dios, a las personas, hacen cosas, hacen esfuerzos, muchas veces hacen regalos, adquieren compromisos, buscando la aceptación, buscando que alguien les reconozca lo que son, que no los ignoren, sino que por el contrario, cada vez sean más tenidos en cuenta. Pero en ese esfuerzo no se dan cuenta lo valiosos que realmente son y lo valiosos que realmente somos todos. Aparte de ser la creación de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Y cuando dijo hagamos al hombre, se refirió hagamos al ser humano. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza es el espíritu, es la vivencia, que es lo que nos hace mucho más valiosos. Pero no solamente eso de hagamos al hombre, sino que después lo declara de una manera abierta, de una manera que a ninguno nos debe quedar la menor duda. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 4, dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Es una declaración de lo valiosos que somos para Dios. Pero en las diferentes versiones de la palabra de Dios, hay algunas en las cuales las palabras que usan son mucho más claras y llegan mucho más. No son Biblias de tal grupo o de tal otro grupo, no. Biblia católica no hay, Biblia evangélica no hay, Biblia no. Las versiones de la Biblia, esos sí son diferentes. Y entonces la versión es la que utiliza cada grupo que estudia la palabra de Dios. Entonces, con esta aclaración, me gusta la forma como lo dice la versión Dios habla hoy. Dice, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones.
mucho más diciente, mucho más significativo, que debe llenar nuestro corazón, que debe hacer que a cambio de esforzarnos por estar queriendo agradar a las personas, a cambio de esforzarnos por estar buscando quedar bien para que nos tengan en cuenta, buscar a ese Dios que nos dice que a sus ojos fuimos de gran estima. Pero luego dice, porque te aprecio, eres de gran valor. El valor no nos lo dan las personas. El valor nos lo da el que nos creó, el que es capaz de darnos grandes bendiciones, el que es capaz de hacer cosas inmensas por nosotros. Yo te amo, dice. Y para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Podríamos decir que Dios dice, mire, para tenerte cuidado, para vea lo valioso que eres, entonces yo entrego todo. Por naturaleza. Cuenta la historia que un hombre se encontraba extasiado mirando hacia un pequeño lago. De pronto se dio cuenta que un alacrán cayó en el lago y comenzó a ahogarse. El hombre rápidamente metió su mano y lo cogió, pero con tan mala suerte que el alacrán lo picó, así que lo volvió a soltar. Cuando vio que el alacrán nuevamente se estaba hundiendo, nuevamente metió su mano y volvió y lo sacó, pero el alacrán volvió a picarlo y lo soltó nuevamente. Un hombre que lo estaba mirando se le acercó y le dijo, usted sí es necio, ¿por qué no deja que el alacrán se ahogue y se muera? En fin y al cabo ya lo ha picado 2 veces. El hombre sabio le dijo, por naturaleza el alacrán es así. Él no está atacando, él se defiende porque piensa que es atacado cuando lo cojo. Yo no, mi naturaleza es totalmente diferente. Por naturaleza yo soy una persona compasiva y soy un mensajero de paz. Así que debemos buscar es la mejor forma para rescatarlo y por mi naturaleza cuidarme de que él no me pique. Luego cogió una hoja, la metió donde el alacrán pudo sostenerse y lo sacó del lago y lo colocó en un árbol. El alacrán siguió su camino y aquel hombre, aunque con 2 picadas de ese alacrán, sintió mucho gozo en su corazón al poder, por su naturaleza, hacer esa buena obra con aquel animalito. Somos nosotros también llamados a hacer lo bueno, lo recto, lo justo, lo de buen nombre, pero muchas veces permitimos que la naturaleza de los demás vaya en contra de la nuestra. Hay gente agresiva, en este tiempo hemos visto cómo hay gente que por las redes sociales, sin conocer a las personas, las insulta, las degrada y muchas cosas otras que son malas para la buena relación de las gentes. Pero por ser esa naturaleza así, nosotros no podemos cambiar la nuestra, que es la de hablar bien, la de bendecir y la de guiar a otros en el propósito de Dios. La palabra nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 16 la palabra, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, pongámoslo en obra, porque eso agrada el corazón de Dios. Reflexionemos. Les decía hace un momento que las versiones tienen su manera de expresar. Y les decía que me gustaba la versión Dios habla hoy. Pero me gusta más la versión Jerusalén. Fue en la versión que leí este texto por primera vez y llenó mi corazón. Fue una palabra rema para mi vida, una palabra que quedó implantada en mi corazón. En ese mismo capítulo 43, versículo 4, pero en la Biblia, versión Jerusalén, dice, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, pondré la humanidad en tu lugar
y los pueblos en pago de tu vida. Que es algo precioso. Es algo que nos deslumbra. Es algo que no tiene igual para nosotros. No, eso es precioso, eso es hermoso. Nos ensimismamos en ello, nos deslumbramos en ello, porque es algo que impacta, porque es algo que llega a tocar el sentimiento nuestro. Y el Señor dice, tú eres precioso para mí, dado que eres precioso a mis ojos. Y entonces, vuelvo a repetirle, Dios dice, dado que eres precioso a mis ojos, yo voy a dar lo que sea necesario. Yo voy a hacer lo que sea con tal de que ustedes puedan venir a mí. Y entonces, en esa promesa de Dios, encontramos lo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 16. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor, dado que eres precioso a mis ojos, porque a mis ojos fuiste de gran estima, porque eres valioso para mí. Y lo precioso se cuida, se guarda entregando lo que sea. Dice, entregaré naciones por ti, hombres por tu vida. Y Dios nos muestra lo valiosos que somos haciendo algo. No quiero que estén lejos de mí. No quiero que se pierdan. Yo quiero que cada uno de ustedes esté conmigo. Y yo los amo tanto, eres tan valioso para mí, que voy a entregar a mi único Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Un amor que no tiene comparación. Un amor que es inigualable. Dios entrega lo más importante, porque ¿quién de nosotros entregaría a un hijo para que muera por otro? Para que tome el lugar de otro que va a morir. Porque eso pasaba con nosotros. Nosotros estábamos sentenciados a muerte. Tendríamos que morir, y de una manera tremenda, por los pecados que habíamos cometido y aún por los pecados que cometemos, porque muchas veces nos equivocamos y mereceríamos morir. Pero Dios dice, eres tan precioso que yo no voy a dejar que te pierdas. Yo no voy a dejar que te vayas. Y hace el esfuerzo máximo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Al único Hijo, el unigénito, no tenía más hijos. Si los que tenemos 3, los que tienen 4 o 5 hijos, no entregarían uno, ni siquiera los que tuvieron 10 u 11 entregan uno. No los van a entregar para que sea sacrificado. Dios entregó al único, porque para Él somos preciosos, porque para Él somos valiosos, porque Él nos ama inmensamente. Y entonces dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en nuestro corazón esté la certeza de que somos valiosos para Dios, que Él ha hecho cosas extraordinarias por nosotros, la creación, pero la más inmensa, entregar a su Hijo para que fuera sacrificado por nosotros. Nunca pensemos que no tenemos valor si somos preciosos para Dios. A través de este tema, el pastor Eliseo nos muestra cómo somos valiosos para Dios, cómo Él nos ama tanto, Él no ve nuestras fallas, Él nos ve a través de Jesucristo. Y por eso la necesidad de también nosotros estar dejando de agradar tal vez a la gente y empezar a agradarlo a Él. Porque ese es el propósito de Dios. Dios ha dado cosas por nosotros, como dice la palabra. Él dio muchas cosas
por el ser humano, y lo más especial que Él dio fue a su único Hijo, a Jesucristo, para que por medio de Él manifestara su amor a nosotros y pudiéramos acercarnos con toda libertad. No permitamos que las circunstancias o las malas acciones de otros cambien eso que tenemos en nuestro corazón de que somos valiosos para Dios. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Confianza en Jesús. Como seres humanos tenemos en nuestra naturaleza algo intrínseco y es la desconfianza. No confiamos en la gente. Se nos enseñó aún desde nuestros hogares, no confíe en todo el mundo. Si ve a alguien raro, si ve a alguien que quiere acercarse, grite o córrale. Y eso produjo en nuestro corazón un área de desconfianza, no solamente de aquellos que se acercan, sino de casi toda la gente. Desconfiamos porque vemos que este mundo arrebata la fe y la confianza de la gente a través de la mentira, del engaño, del fraude. ¿Cuántas personas han sido defraudadas telefónicamente y le dicen que lo llaman del banco donde tienen su cuenta y les desocupan sus cuentas? ¿Cuántas personas han firmado documentos y cuando se dan cuenta es un papel que no vale absolutamente nada? ¿O cuántas personas han hecho un negocio de palabra y porque la otra persona confió y dejó todo a disposición, el otro se aprovechó y no cumplió la parte que le correspondía, habiendo la otra persona cumplido la parte que le tocaba a esa persona? Y el otro no, porque se aprovechó del momento, porque no firmó nada, porque hubo una situación allí de confianza y eso defraudó al otro y allí se produjo entonces una desconfianza hacia todos los demás. Pero algo que nos dice la palabra es que debemos confiar en el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33 dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús no nos quita del mundo de decir, bueno, en el mundo no va a pasar nada. No, en el mundo van a tener aflicción. Van a haber personas rapaces, van a haber personas que se quieren aprovechar. Pero confíen en mí, dice el Señor. Confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Él venció esa maldad con su bondad. Él venció la mentira con su verdad. Él venció la muerte con la vida eterna y con la resurrección. Entonces vemos propósitos en el Señor Jesús que nos llevan a confiar en Él, a creer que Él es la verdad de Dios para nuestras vidas, a creer lo que Él dice, que aunque tengamos aflicciones debemos confiar en Él, porque Él ha vencido esas aflicciones, Él ha vencido todas aquellas situaciones que en muchos momentos lo metieron en circunstancias difíciles. Fue llevado a la muerte, fue acusado de una manera ilegal, tuvo un juicio ilegal, o sea, muchas cosas que el Señor Jesús tuvo que vivir a través de que los seres humanos de aquel momento, los judíos, los fariseos, los escribas, pero también los romanos, quisieron aprovecharse de aquel hombre humilde, de aquel hombre justo, de aquel hombre bueno, y lo llevaron a la muerte, pero era con un propósito mayor de traer vida a nuestra vida, de traer salvación y perdón a nuestros pecados. Ese fue el propósito mayor, y por eso Él dice, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos llama en esta hora a que tengamos confianza en Él.
Y muchas veces no pongamos nuestra confianza en los seres humanos. ¿Y por qué? Porque hay personas que se aprovechan de esto para poder timar, para poder dañar y aún para poder robar a otros. El carácter de las personas es muy variable. Es muy variable. Y lo vamos a ver aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, en los versículos del 46 al 48, donde la palabra dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta expresión que dice allí Bartimeo está hablando de que Jesús es el Mesías. Y empieza, él escucha, era ciego, escucha que viene. Pero miremos la reacción de la gente. Dice que muchos le reprendían y le decían que se callara, pero él antes clamaba mucho más fuerte. ¿Tú vivías aquí? Cuenta Cristiano Ronaldo que en el plan de formar a su hijo, lo llevó a conocer la habitación donde él vivió en Lisboa cuando apenas tenía 12 años y empezaba su proceso en el fútbol. Entraron Cristiano, el hijo y 2 acompañantes que iban con ellos. Y miraron el cuarto, ese cuarto pequeño, humilde, totalmente diferente al que el niño usaba en su casa. El niño lo miró, miraba, y luego miró al papá y le dijo: ¿verdad tú vivías aquí? Y Ronaldo le contestó: sí, yo vivía aquí. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa, eso no cae del cielo. Así piensan la mayoría de jóvenes que lo tienen todo o que lo quieren tener todo, que se lo den. Pero así no es. Dice Ronaldo que trata de inculcarle a su hijo y a los jóvenes cuando hace eventos en las escuelas. No solamente hay que tener talento, hay que trabajar, hay que tener dedicación para poder conseguir aquello que yo quiero tener. Las cosas no caen del cielo. ¿Cuántas veces las personas quieren que les den? Se ilusionan cuando les prometen que les van a dar, pero en el plan de Dios no estaba eso. Y en una buena formación de los hijos no debe estar eso. En el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, versículo 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo que queremos, debemos lucharlo. Reflexionemos. Bartimeo, el ciego, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice la palabra, y no lo dejaban gritar. Y le decían: cállese, hombre. Y es las personas que están alrededor de muchos que no les interesa aún la debilidad o la necesidad de la otra persona. Tal vez esa muchedumbre con la que el Señor Jesús andaba, aparte de sus discípulos, querían llevar a Jesús a Jerusalén para hacerlo rey de ellos. Ellos tenían en su cabeza un plan totalmente errado a la voluntad de Dios. E iban de afán. Esto sucedió 8 días antes del Señor Jesús ser crucificado en Jerusalén. Allí estaba un hombre ciego. Allí había este hombre con una necesidad apremiante.
Tal vez sentía en su corazón, algo le puso Dios en su corazón, que era la última oportunidad que él tenía, pues era la última vez que el Señor Jesús pasaba por Jericó. No volvería a pasar después de esta época, después de este momento, pues luego vendría su muerte, su crucifixión, luego su resurrección y su ida al cielo. Así que Bartimeo tenía esta oportunidad, por eso él entiende en su corazón aquello, y aunque no veía con sus ojos, su espíritu estaba avivado. Él veía más que muchos otros que estaban empujando y apretando al Señor Jesús. Aquel hombre veía más. Y aquel hombre empieza a gritar. Pero miremos lo que la gente le decía. Muchos le reprendían para que se callara. Cállese, hombre, deje de gritar. Tal vez le fastidia a muchos la necesidad de otros. Pero como dicen por ahí un adagio, una cortada en cuero ajeno no duele. Pero era su necesidad, y por eso aquel hombre gritaba, y fue el primero que reconoció que Jesús era el Mesías. Luego, en los versículos 49 al 50 nos dice la palabra allí del Evangelio según San Marcos en el capítulo 10. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquellos hombres que le decían cállese, ahora que Jesús lo mandó llamar, le están diciendo tenga ánimo, ten confianza, te llama, vaya. Aquellos que le reprendieron en un momento, cambió su actitud. Por eso, muchas veces nosotros desconfiamos de los seres humanos, y es por esa actitud. Porque es tan cambiante, cambian de un momento a otro sin razón. Solamente porque Jesús le dijo, venga, tráiganlo. Entonces Jesús fue el que mandó llamarle, y llamó al ciego diciéndole, ten confianza, le decía a la gente. Te llama, vaya, ahora sí. Ya puede gritar, ya puede hablar. Ya su necesidad él la escuchó. Pero antes no. Antes no me lo entretenga, deje lo que está ahí, baja lo que camine hacia Jerusalén, porque allá vamos a hacerlo rey. Y había algo en su corazón, en el corazón de Bartimeo, y era su necesidad más sentida, recobrar la vista. Y algo sucedió, nos dice en el versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su posesión más preciada era su capa. El gobierno romano les entregaba capas a los mendigos para que se cuidaran, para que se protegieran del sol, de la inclemencia del viento, de la arena. Pero aquel hombre arroja su capa y va donde el Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52 dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Aquel hombre que no veía, arrojó todo para que Jesús fuera su posesión más preciada y fuera también aquel que sanara su ceguera física, porque espiritualmente veía mucho más que todos aquellos que estaban. ¿Y por qué? Porque confió en Jesús. Cuando los demás le dijeron, ten confianza, te llama, levántate. Allí él ya confiaba en Jesús. Por eso nosotros debemos colocar toda nuestra confianza en el Señor Jesús, porque será el único que no nos defraudará. Este hombre ciego nos muestra, nos hace ver a nosotros cómo puso su confianza en el Hijo de David, en el Señor Jesús, el Mesías enviado por Dios para traer salvación, sanidad, perdón de pecados y vida eterna. Pongamos nuestra confianza en Él, recibámoslo en nuestro corazón y podemos ver como Bartimeo esa luz de un nuevo amanecer y seguir entonces a Jesús. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí, por permitirnos dejar entrar hasta sus hogares por medio de este medio televisivo.